Sitúate en plena cordillera de los Andes, rodeado de nieve por todas partes, a 20 grados bajo cero y a 3.000 metros de altitud. Esas eran las condiciones en las que se desarrolló esta historia heroica en muchos aspectos, donde la amistad jugó un papel fundamental. Helicópteros de la Fuerza Aérea que desafiaron peligrosas turbulencias lograron llegar hasta San Fernando con los 8 resucitados, entre los que se cuentan 2 sobrinos del presidente de Uruguay. Familiares de los sobrevivientes que alcanzaron a trasladarse rápidamente hasta San Fernando los estaban esperando a aquellos a quienes creían perdidos para siempre. Después, los primeros bocados de alimento en muchos días, los primeros exámenes médicos, las primeras palabras tranquilas. Los rescatados que actualmente reciben atención médica en San Fernando y que próximamente serán trasladados a Santiago son Roberto Canesa Hurta, Fernando Parrado Lodelbein, Pedro Algorta, Álvaro Mañino, Daniel Fernández, José Luis Incierte, Carlos Páez Algorta, Eduardo Strauch Urioste. La peligrosa tarea de la Fuerza Aérea con los helicópteros de su servicio de rescate continuará mañana. Otros 8 sobrevivientes continuarán esta noche en plena cordillera, en algún punto cerca de la frontera entre Chile y Argentina. Este sensacional documento fílmico muestra las tareas de rescate de los últimos sobrevivientes del accidente de aviación. La película muestra algunos defectos debido a que el suboficial Ramón Canales Cornejo, que accionaba la cámara desde uno de los helicópteros, no tenía ninguna experiencia en su manejo. Pero el cabo Canales compensó en todo caso su falta de adiestramiento con un innato olfato periodístico, ya que captó las escenas más impresionantes del avión uruguayo destruido en la montaña helada, casi justo en el límite con Argentina. Desde las 8:45 de hoy, 3 helicópteros del Servicio de Búsqueda y Salvamento de la Fuerza Aérea de Chile se encontraban operando en la zona de los Maitenes, sector cordillerano de la provincia de Colchagua. Su objetivo, rescatar a los 8 sobrevivientes que aún permanecían en el lugar. Con singular pericia y aprovechando las condiciones climáticas favorables, los pilotos realizaron el exitoso operativo de salvataje. Vistos desde el cielo, los restos del aparato uruguayo presentan una visión desoladora y terrible. Parece increíble que 16 personas pudieran vivir y convivir en tan inhóspito ambiente, y más increíble aún, la forma en que 2 de los muchachos pudieron escapar de esa verdadera prisión de hielo enclavada en el corazón de los Andes. Terminada la peligrosa faena del rescate, se da rienda suelta a la alegría de los resurrectos y comienza el regreso. Primero a los Maitenes, luego a San Fernando y finalmente a la capital. En el frío se quedan 29 amigos, 29 familiares, hombres y mujeres, que cayeron en la dura batalla contra la violenta naturaleza nuestra. Entonces llegó ese momento en el cual ya no teníamos alimentos ni cosas por el estilo.
Y nosotros pensamos, si Jesús, en la última cena, repartió su cuerpo y sangre a todos sus apóstoles, ahí estaba dando a entender que nosotros debíamos hacer lo mismo, tomar su cuerpo y sangre, que se debía encarnado. Y eso, que fue una comunión íntima entre todos nosotros, fue lo que nos ayudó a resistir. Y fue una entrega a cada... Ahora ya, con la distancia, ¿me podrías contar, es la media hora anterior a cuando se produjo el accidente, los 30 minutos anteriores al golpe? Sí, tengo el recuerdo cuando uno sufre un accidente de ese tipo, o sea, y quedando en el estado, yo tuve un golpe muy fuerte en la cabeza. Lo último que recuerdo realmente son dos cosas, dos o tres cosas. No recuerdo el despegue del avión en Mendoza, por ejemplo, lo trato de recordar y no lo puedo recordar. Sí recuerdo el haber cambiado de asiento con Panchito Abal, o sea, yo iba en la ventana y él iba al lado del pasillo. Eso lo recuerdo perfectamente porque me dijo, dale Nando, hace una hora que estás sentado en la ventana, yo también quiero mirar, cambiémonos, nos cambiamos. Y recuerdo un poco sí, que volábamos dentro de nubes, mirabas hacia afuera, esas nubes blancas, características de esa altura, entrando y saliendo de las nubes muy rápidamente, o sea, con un poquito de espacio en el medio, movimiento de turbulencia moderada a fuerte, o sea, esa turbulencia que hoy en día casi no agarrase un avión porque vuelan muy alto. Y sí, segundos antes del accidente recuerdo que varias voces dicen, miren por la ventana, miren, y que la montaña estaba muy cerca, hacia la izquierda, o sea, una pared negra con trozos blancos que estaban, no puedo precisar muy bien, pero a 50, 20 o 30 metros de la punta del ala del avión, y eso era muy extraño, ¿no? Y segundos después, y eso recuerdo perfectamente, fue el sonido del motor del avión buscando más potencia, o sea, levantando revoluciones, porque el piloto en ese momento ya se dio cuenta que estaba en una situación muy crítica, muy comprometida. Tal vez él desde la cabina veía cosas que nosotros no podíamos ver en ese momento. Y 5, 8, 10 o 3 segundos después de ese sonido, muy difícil precisarlo y más a la distancia, el impacto contra la cima de la montaña, ¿no? Y en ese momento para mí todo se transformó en una oscuridad absoluta y total y sin percepción ninguna. O sea, yo en ese momento podía haber muerto, que para mí la muerte fue instantánea. ¿Pasaron imágenes por tu cabeza, Fernando? Nada. Nada, absolutamente nada. Sí. O sea, perdí el conocimiento inmediatamente. Fernando Parrado, otro de los 16 supervivientes de la catástrofe de los Andes, perdió en la montaña a su madre y a su hermana. Caminó en compañía de Canessa durante 10 días y 10 noches hasta que por fin
al otro lado de un arroyo, divisaron a un arriero. Tras 72 días perdidos en la nieve, estaban salvados. ¿El piloto de los Andes sabía por qué volaba un avión? Creo que sí. Creo que había tenido su instrucción militar y de la Fuerza Aérea, como cualquier otro piloto. Y creo que no, en ese momento, las condiciones climáticas, todo se dio en contra. O sea, nos encontramos en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Muchas veces la gente se encuentra en el lugar justo, en el momento justo, y las cosas salen muy bien, en cualquier situación de la vida. A veces te sacas la lotería al revés, ¿no? Yo siempre digo que allí nos sacamos la lotería al revés. Y bueno, las cosas sucedieron como no tendrían que haber sucedido. ¿El piloto tuvo dudas si debía o no realizar ese vuelo ante las condiciones climatológicas? No, creo que luego de que la Torre Mendoza dio vía libre para que se pudiera realizar el despegue, ya la ruta aérea estaba trazada y las condiciones del tiempo permitían el vuelo, ¿no? O sea, yo no estaba en la cabina, no tenía conocimientos en ese entonces como para poder prejuzgar algo, sino que uno es un pasajero, se sube y va, ¿no? ¿Y recuerdas a la primera persona que se lo contaste una vez cuando llegaste a la civilización? Sí, por supuesto que a la primera persona que realmente tuve contacto más profundo, o sea, como para poder explicarle detenidamente las cosas, fue a mi padre, ¿no? En el hospital de San Fernando, en Chile. Anteriormente había tenido contacto con la gente de la Fuerza Aérea, pero era todo muy caótico en tiempos, en sensaciones. Era muy difícil relacionarse y absorber todo lo que estaba pasando en esos momentos, ¿no? En ese día, el primer día después de que aparecimos, ¿no? Mientras los helicópteros nos llevaban, nos traían, la gente nos preguntaba, realmente estábamos en una dimensión diferente, ¿no? Yo realmente no sabía dónde estaba parado. El libro que se escribió, Viven, y la película que se proyectó, ¿fue así? ¿Es fiel a lo que ocurrió? ¿O se buscó el espectáculo? No, es más, te diría que en la película, y es un comentario que lo escuché varias veces con Frank Marshall y Kathleen Kennedy, que fueron los director y productora de la película, más bien se tiró a suavizar la película porque si no iban a pensar que era una producción de Hollywood y que no era verdad lo que había pasado. O sea, la película se suavizó. El libro es absolutamente, yo te diría, un diario de lo que ha sucedido allí arriba. Está muy bien escrito. Pierce Paul Reed realizó un trabajo de investigación muy profundo durante meses viviendo con nosotros. Y si me das a elegir entre el libro y la película, pienso que, y esto es normal, siempre el libro es mejor que la película, ¿no? O sea, es muy difícil en 2 horas poner lo que sucedió en 72 días en la montaña, más lo que sucedió con nuestras familias aquí, más todo la historia fue muy grande como para ponerla en 2 horas. El libro para mí es la realidad, es realmente la historia que yo les daría a mis hijos para que tuvieran, y cada una de ellas, yo tengo 2 hijas, tiene un libro para que lo puedan leer, y ya lo han leído, pero tal vez comprender cada vez más con el paso de los años. ¿Te reúnes con los compañeros todos los años? Por suerte sí, nos reunimos muy seguido, pero no a raíz del accidente. O sea, todo eso nos unió más, pero muchos de nosotros ya éramos amigos de chicos, o sea, jugábamos al rugby en el colegio desde que éramos pequeños. O sea que los que tuvimos la suerte o el destino nos permitió sobrevivir, estamos más unidos que antes, porque además de los años que pasamos juntos, de los estudios, de las travesuras, de los partidos de rugby, de las salidas con chicas juntos, de todo eso, vivimos una cosa que es absolutamente única. ¿Te sentiste cerca de Dios? ¿Te sentiste cerca de Dios o te sentiste abandonado por Dios en algún momento de tu vida?
Qué pregunta, ¿no? En los Andes estuvimos muy cerca de Dios. Es muy difícil describir a Dios o percibir lo que es Dios. Nunca he visto a ningún católico que se precie como somos nosotros y hemos sido católicos insultar tanto a Dios de la forma, con las palabras más atroces que tú te puedes imaginar, como lo hicimos nosotros en los Andes. Yo creo que tendríamos que haber sido excomulgados por la Iglesia Católica por haber insultado a Dios de esa manera. Pero insultarlo de esa forma creo que era una forma de saber que existía también, que teníamos una relación con Él. ¿Qué habíamos hecho nosotros que éramos jóvenes, 17, 18, 19, 20 años en nuestra vida para merecer ese infierno, ¿no? Entonces hablábamos con Él todas las noches, pero de una forma no como uno habla en la iglesia. Rezábamos el rosario también, pero muchas veces lo insultábamos como diciendo no merecemos esto, no merecemos esto. No puedo decir aquí lo que decíamos, por supuesto, ¿no? Pero fue muy importante para nosotros su presencia allí. Después, a medida que pasa el tiempo, yo lo voy percibiendo de una manera diferente. Me parece que el Dios que nosotros conocimos es el mismo de todos, pero llegamos a tener una relación con Él que no sé si es más positivo o no, pero a veces no siento necesidad de ir a misa para estar en contacto con Él, ¿no? Yo creo que el Dios que yo conocí allí es más que el Dios de la misa. Yo creo que la misa es como una obligación que tenemos para no tener un pecado mortal, ir los domingos a misa para cumplir con Él, pero yo lo siento de una manera diferente. Pienso que es algo mucho más grande, o sea, es tan grande que es absolutamente incomprensible. Dios se debió enterar de algo porque su representante en la tierra os envió un telegrama, ¿no? El Papa, El ¿no? Papa, sí. Nosotros recibimos una bendición del Papa cuando salimos de allí. Y creo que es una bendición, no sé si reclamada por la Iglesia Católica o por la gente de aquí, ya que el Papa nos decía, y también, no creo recordar la bendición bien, pero era algo como que la vida vale la pena ser vivida, ¿no? O sea que nosotros tuvimos que alimentarnos de nuestros amigos para poder sobrevivir, pero para un católico es un pecado dejarse morir y no intentar luchar, ¿no? Entonces el Papa lo que avalaba era que el católico necesita luchar por sobrevivir en toda situación y bajo cualquier circunstancia. De alguna manera bendecía esos alimentos. Exactamente. Realmente. Vivir como sea, pero vivir. Todos queremos eso, ¿no? Es que la gente en el mundo no sabe lo que es estar cerca de la muerte hasta que estás en ese momento, ¿no? Por eso muchas veces yo hablo con amigos y digo, loco, tenés que vivir la vida porque es una sola. O sea, hay que vivir como si fuera el último día, ¿no? Vivir a pleno, vivir al máximo. Dentro de cierta locura suave. Sí. O sea, la locura es necesaria. la locura es necesaria. Tremendo pensar que por esos alimentos yo te estoy entrevistando, ¿no? Es tremendo, ¿no? Lo terrible de la vida, lo grande, lo pequeño, ¿no? Y los papeles que tenemos que representar en la vida, ¿no? Pero tú siempre tuviste la esperanza, ¿no? ¿O no? La perdiste en muchos momentos. Yo te diría que
esperanza, y es muy difícil explicarlo. Yo no tenía esperanza. Sabía que era absolutamente imposible salir de allí. No había ninguna posibilidad. No había absolutamente ninguna chance de poder salir de allí. La esperanza es lo último que se pierde, se dice, pero la situación era tan difícil, tan dura, que es difícil de explicarla en palabras, pero llegábamos a decir, si estás respirando, estás vivo, o sea que hay vida. Hasta que estemos muertos, vamos a seguir luchando. O sea, el final, la raya, la línea que nos va a separar la vida de la muerte es cuando dejemos de respirar. Muchas veces entrábamos, el frío, la noche, te estás congelando, algunos lloran, otros están desesperados, inclusive yo, o sea, va cambiando el ritmo de sí, quién está desesperado y quién no, o sea, y siempre viene un amigo que te dice, estás respirando, respirás, estás respirando, estás vivo. O sea, la respiración para nosotros era una señal de vida. Pero esperanzas, yo te digo que parece incongruente decirlo, pero yo no tenía esperanza. No tenía esperanza. Sí quería luchar y morirme luchando porque no me iba a dar cuenta que me estaba muriendo. Se hablaba mucho, Fernando, de los alimentos, pero no de la sed. La sed sería... Para nosotros, y todo esto lo aprendimos después con el tiempo, la sed fue peor. ¿Ah, sí? La sed fue absolutamente casi imposible de soportar. ¿Por qué? Cuando uno está a esa altura, 4.000 metros de altura, a esa temperatura, el cuerpo se deshidrata 5 veces más rápido que a nivel del mar. ¿Por qué se deshidrata? Por la hiperventilación, por el frío, pierde temperatura por la cabeza, pierde agua el cuerpo. Por eso los alpinistas, cuando la gente que vive en las montañas, toma muchísimo agua. Con esas temperaturas, nosotros precisábamos 5 o 6 litros de agua para cada uno. Éramos 29. Precisaríamos unos 110, 115 litros de agua por día. Nosotros podíamos hacer solamente 1. Porque con esa temperatura, ¿cómo haces agua? Sin tener elementos, sin tener absolutamente nada. Entonces teníamos solo una botella donde poníamos nieve adentro y con el calor de los cuerpos la íbamos derritiendo, pero esa agua era para los heridos. Y muchos chicos, yo los he visto derritiendo nieve y hielo en su boca para dársela a los heridos. Y la gente dice, bueno, ¿por qué no comían nieve? A los 2, 3, 4 días ya los labios, las bocas estaban totalmente agrietadas, deshechas del frío, del viento. Y si tú te ponías nieve o hielo, era como ponerte algo hirviendo, algo que quemaba. Entonces era muy duro el tomar agua. Y la sed fue profunda a lo largo de los 2 meses y medio que estuvimos ahí. ¿Tú sientes que Uruguay está muy cerca de vosotros y que ha sido muy respetuosa con la tragedia de los Andes? Sí, creo que para Uruguay fue un hecho muy importante en la historia, porque todo el mundo conocía a alguien o tenía algún contacto o tenía algún amigo de un amigo que conocía a alguien, y realmente el haber vuelto 2 meses y medio después de la muerte, cuando nadie esperaba eso, hizo que se llamara un milagro, o sea, creó una personalidad del hecho que los uruguayos han agarrado muy profundamente y bien, creo que con respeto y con sentimiento, y nos sentimos muchas veces muy queridos por los uruguayos. Y yo siempre pienso que la gente viene, nos habla, nos abraza, quiere estar con nosotros. Muchas veces los artistas, la gente del cine, la gente de la televisión, la gente que está en el mundo del espectáculo, busca eso afanosamente para
seguir estando en el rating, seguir estando en su vida de artista. Nosotros fue una cosa que no buscamos, o sea, nos sentimos a veces presionados por algo que no merecemos, porque nosotros no somos héroes de nada, o sea, tuvimos que vivir eso y ojalá yo daría 1000 vidas para no tener que volver a vivir eso. Sí. Y la gente nos da ese cariño y ese fervor que a veces no nos sentimos merecedores, ¿no? Como periodista, ¿te sentiste orgulloso de tus compañeros o descubriste que había un mundo de cuervos insensible, que lo que buscaban era la carroña? En ese entonces yo estaba lejos de estar en el medio del periodismo. A mí siempre me gustaba mucho el cine y a través de mi amor por el cine llegué a la televisión porque no podía hacer cine aquí, pero he descubierto de todo dentro del periodismo y al igual que tú, sabes que hay un periodismo que se nutre de la desgracia de los demás, que crea situaciones realmente nefastas para el entrevistado o para el quien ha sufrido, porque el periodista lo único que quiere en nombre de la verdad, en nombre de la prensa, es solamente su gloria y no le importa la de los demás. Ese periodista yo no lo respeto, yo respeto al periodista. Para mí ese es un periodista barato, este solamente sabe agredir o sabe buscar las cosas malas. Hay periodistas, hay cosas fuertes. Tú puedes entrevistar a un asesino y lo entrevistas con clase, con altura y sabiendo que es una persona igual que tú, pero hay periodistas que son muy agresivos, ¿no? Y en el caso nuestro hemos tenido muy pocas oportunidades donde nos hemos encontrado con periodistas agresivos, pero esos periodistas muchas veces no conocen sus límites y nosotros sí, porque es muy difícil llegar al límite del ser humano. Entonces un periodista a veces puede jugar con fuego y si juega con fuego se quema. Y por suerte han sido muy pocas veces que nos hemos tenido que enfrentarnos. ¿Hay un antes y un después de Parrado? ¿Antes y después de la tragedia de los Andes? Creo que habría un antes y un después para cualquiera que tuviera una situación de ese tipo, ya sea no en los Andes, sino en un accidente o en una crisis familiar. Siempre hay un antes y un después de algo. Evidentemente para mí hay un antes y un después muy marcado en el año 72, porque mi vida particular y mi vida familiar cambió absolutamente y radicalmente. Entonces, evidentemente sí, hay un antes y un después. Conocí a Páez Vilaró, una persona entrañable, Gran persona. Buen artista y gran persona, ¿no? También fue importante en lo que pasó, ¿verdad? Fue una persona que también creyó hasta el final, ¿no? Aunque tuvo enormes dudas, ¿no? Fue muy importante para él, para los demás, para su familia, para Carlitos también. El saber que su padre lo estuvo buscando hasta el último día fue muy bueno, fue muy bueno para Carlitos. Yo creo que Carlos Páez Vilaró estaba viviendo un sueño, ¿no? O sea, él esperaba encontrar a su hijo con vida, algo que era totalmente ilógico, absolutamente ilógico. Mi padre, que es una persona con muchísimo sentido común, o sea, una persona absolutamente fascinante, para él al otro día del accidente ya no había ningún tipo de posibilidad. O sea, ¿cómo alguien va a sobrevivir un impacto a 350, 400 kilómetros por hora contra una montaña a 6.000 y pico de metros de altura con esa temperatura? Okay. No hay posibilidad. Y creo que era la posición más lógica. Pero Carlos tuvo su premio. Querido papá,
A 10 días del accidente de nuestro avión, estoy muy triste porque recibimos por radio la noticia de que habían suspendido la búsqueda. Yo sé, papá, lo que debes estar pasando tú en este momento. Yo quiero que sepas muchas cosas a través de esta carta. Primero, que te quiero como a nadie. Segundo, que si muchas veces me peleé contigo, no fue por broncas, sino por diferentes maneras de ver. Y que vos, a pesar de tus defectos, has sido un padre excelente para nosotros. Uno aprende a valorar las cosas cuando no las tiene, y es ahora que me doy cuenta de lo que fuiste para mí y lo que, si Dios quiere, lo serás. Querido papá, te dejo millones de besos y abrazos. Si no me ves vivo, me verás en el más allá junto a Dios. Un gran beso de Carlitos Miguel, que siempre te quiere. ¿Y de la luna qué me dice? Bueno, la luna es una gorda fría que se nos escapa cada noche con cuentos de fantasmas. Hemos inventado, es un espejo, ¿no?, en el cual está Frankenstein y está Drácula. Pero para mí la luna tiene un valor muy importante. Cuando mi hijo Carlos Miguel estaba en la epopeya aquella de los Andes, aquella tragedia que envolvió a los chicos uruguayos en el avión, yo me comunicaba con mi hijo por la luna. Yo la tomaba con un espejo y lo veía reflejado en la luna y seguía buscándolo con fe. Y él también creo que la utilizaba como micrófono para transmitirme en su grito los deseos de que siguiera tratando de ayudarlo. Carlos Páez Vilaró, padre de Carlos, al que buscó desesperadamente y sin desmayo durante 2 meses y medio que estuvo perdido en las montañas. Me decía Parrado que no entendía cómo durante 2 meses y medio mantuvo la ilusión. ¿Cómo fueron aquellos últimos momentos? Cuéntemelo minuto a minuto. Me gustaría recordar, sé que es una historia de la que se ha hablado mucho, pero me gustaría, ya que usted está aquí conmigo, que me contara qué pasó. Yo vivo a miles y millones de kilómetros. El tema está de que para mí salir a buscar a mi hijo, como para todos los padres, era una cosa más que lógica. En el caso mío era más fácil, porque si busqué el arte 50 años y aún no sé si lo encontré, ¿cómo no vas a salir a buscar a tu hijo? Es una cosa que ya estaba marcada en mí. Era muy fácil hacer la valija, era una rutina. Hoy no voy a Camerún a pintar un mural, no voy a hacer el mural de la OEA en Washington, voy a buscar a mi hijo. Voy a tratar de rehacerlo en colores porque soy pintor y quiero tomar la cordillera como un gran cuadro y vamos a pintarlo otra vez. Yo no puedo permitir de que mi hijo no vuelva a mover el picaporte, la puerta sur de Casa Pueblo y no pueda abrazarlo otra vez. Así que parto lleno de esperanza, lleno de fe y empujado por todo, empujado por la radomancia, empujado por la superstición de las macumbas brasileñas, empujado por la parapsicología de un holandés que nos guiaba desde Holanda, acercándonos las coordenadas de lo que él pensaba que podía estar el avión. Bueno, y ahí se realizó una larga búsqueda muy penosa. Yo te puedo confesar que me siento el gran derrotado, porque siempre que busqué, nada encontré. Había que verme bien, llegar a los hoteles de Talca, hoteles acartonados, donde sentías todas las noches la conversación de los ascensores que bajaban y subían, y tú sin poder dormir, esperando que saliera el sol de nuevo para salir a buscarlo, sin saber que tu hijo no aparecía por ningún lado. Hasta que se dio el último día, apenas unas horas antes de la Navidad, que yo decido entonces, bueno, muchas veces casi me entrego. Tengo que confesar, hay mucha gente que inventa de que yo fui un hombre de fe, no, es mentira. Yo fui un hombre de fe, sí, pero la perdí muchas veces. Soy hombre, digo siempre, tengo dolor de muelas, sufro de apendicitis, puedo también darme el gusto de perder la fe. Pero cada vez que yo perdí la fe, es decir, cada vez que decidí hacer la valija, ocurría un anuncio, había un mensaje que me obligaba a quedarme. Por ejemplo, una botella que estaba bien ubicada en la mesa se caía de golpe, mágicamente. O se abría la ventana y entraba un pájaro en el cuarto.
O bien me acuerdo que el día que ya decidí pedir un taxi, bajo con la valija a la vereda del hotel de Talca, y cuando llega el taxi, había una lluvia torrencial, en el instante que voy a subir al taxi sale el sol más poderoso que me iluminó en la vida. Entonces esos anuncios me obligaban a quedarme. Volví al hotel y volví a la lucha de la búsqueda al día siguiente. Cuando decido entonces en la Navidad, decido volver para saludar a mis hijas y consolarlas para después regresar otra vez a Chile. En ese momento que paso el cordón de la policía del aeropuerto, yo llevaba un perrito conmigo, que le llevaba de regalo a mis hijas. Le puse copihue como la flor chilena. Al pasar con el perrito, siento que los altoparlantes gritan: atención, Policía Internacional, detengan a Páez Vilaró. Policía Internacional, detengan a Páez Vilaró. Imagínate el zumbido, entró en mis oídos, yo pensé enseguida, habría hablado mal de Allende, habrá habido algún problema político, o será que el perro es contrabando. No se preocupe, me dice Páez, lo llaman de San Fernando. Uy, claro, debe ser el coronel Morel Donoso, que ha recibido unas flores que yo le mandé con los últimos pesos que tenía, porque yo tengo una tradición, cuando en el momento del regreso me gasto los últimos pesos que tengo. Es como una cábala que tengo. Entonces corría hasta el teléfono y le digo: hola coronel, mire Páez, lo llamo para agradecerle las flores que usted le mandó a mi mujer. Ay, qué alegría, pero sabe que voy a perder el avión. No se preocupe, me dice. El avión está detenido también. ¿Cómo está detenido? Sí, mire, acaba de recibir en Puente Negro, en la policía de Puente Negro, de Carabineros, acabamos de recibir un mensaje envuelto en una piedra, que está escrito seguramente por colegiales uruguayos, como usted conoce la caligrafía de los colegios de su país. Me gustaría que viniera, vaya a pasar la Navidad con los suyos, y después venga que vamos a analizar juntos el mensaje. El mensaje dice que hay sobrevivientes. Por ahí yo le digo una palabrota, le digo: no me jorobe, coronel, me voy a buscar el mensaje. Y ahí entonces corro al avión que me estaba esperando, pero ya delante mío iban 20 personas gritando: los chicos viven, los chicos viven. Ya se habían enterado por mi voz, por mi expresión, por mi tristeza y alegría al mismo tiempo, de que los chicos vivían. Entonces corro a la escalerilla del avión y le digo: comandante, yo me quedo. Y me di cuenta que, como una especie de traveling visual, todas las ventanillas estaban pobladas de lágrimas y de pañuelos que me gritaban: Páez Vilaró, los chicos viven, los chicos viven. Ahí entonces yo corro a la calle, ya no me piden los pasaportes ni los documentos en la policía, encuentro un taxi en la puerta, el taxi tenía la valija abierta, sacando unas maletas de unos turistas, y yo le digo: taximetrista, ¿usted no me llevaría a San Fernando? Mire, mañana es Navidad, dice no, lo voy a pasar con los míos, no puedo. San Fernando queda muy lejos. No, pero lo que pasa es que yo tengo un hijo en aquel avión que se... Ah, usted es el padre loco que busca el cabro perdido en el avión de las montañas. Suba que lo llevo. Y yo digo: pero hay otro problema, no tengo plata. Y entonces el taximetrista saca la billetera y me dice: tómela. Hermoso. Elija lo que te quieras. Y ahí partí entonces a buscar el destino final que puso a mi hijo entre mis brazos. Y la primera persona que encontró, que le dijo que su hijo, supongo que lo primero que preguntó es si estaba vivo. No, a la noche yo me transformé en un asesino, agarré una funda de almohada, me fui al comando militar, me albergaron allí, y mientras llegaban los helicópteros de Santiago para irlos a buscar. Entonces transcribí en la almohada todos los nombres de los tripulantes del avión, de los pasajeros del avión, que eran 45, y después empecé a tacharlos. Mi lápiz se transformó en un revólver, lo confieso, porque Dios sabe que fui un asesino. Maté primero a los pilotos porque pensé que con el encontronazo se iban a morir de entrada, después a las mujeres, porque no podían resistir 72 días aquellas chicas y señoras. Y después empecé también a eliminar chicos, pero siempre dejando un lugarcito para mi hijo. Ahí estaba el egoísmo del padre. Después Jesús no sabía qué hacer con la almohada. Como un chico que roba una manzana en la feria,
empecé a jugar con a la edad mía, te das cuenta, corriendo, escondiendo, creo que lo tiré en un canasto o lo metí debajo del colchón. Me daba vergüenza haber hecho lo que había hecho. Y bueno, al día siguiente llegan los helicópteros, tengo la suerte de que con todo el perfume de 72 días de gloria, pude abrazar a Carlitos y a Parrado y a los chicos que iban llegando de los helicópteros. Yo fui invitado a ir en uno de ellos y cedí mi lugar porque pensaba que si ocupaba un sitio, uno de los chicos no iba a viajar. Pero le di las botas mías al coronel Morel Donoso, le dije que yo le daba mis botas, él no tenía botas, tampoco eran mías, me las había dado un aviador, porque quiero que mis pies caminen con los suyos. Y les hice un dibujo rápidamente de un helicóptero y les dije, como ven chicos, nunca les fallé, les mando este helicóptero como regalo de Navidad. Esa fue la triste historia. Ahora, al día siguiente, cuando me abrazo con mi hijo, lo tengo de nuevo, siento como un complejo. Siento como un complejo de que aquella alegría que yo tengo no la van a tener mis amigos, que habían sufrido tanto como yo. Así que lo dejé partir en la camilla, como lo toqué y ya me di cuenta que estaba bien, para esperar a los otros chicos. Pero siempre pensando con un corazón enorme, dolor en el alma, de que mis amigos, los que habían estado en la misma lucha que yo, no iban a tener la misma alegría. Es una historia increíble, ¿verdad? Sí, una historia empujada. Tú no te imaginas lo que fue la fe de la madre de Carlitos y mi exmujer. Yo estaba divorciado, pero estábamos inmensamente unidos en ese momento. Lo que era la abuela, la mamá de mi exmujer, Buba. Fíjate lo que puede llegar la inconsciencia de una abuela que quería que en un avión tiráramos ropa en el medio de la cordillera para abrigarlos. Algo puede llegar la inconsciencia, quería juntar ropa y mandarles tricotas para tirarlas desde lo alto en aquella inmensidad blanca. Vamos a despedirnos recordando paisajes maravillosos. El primero, Casa Pueblo, Puesta de Sol, sí, y El Rito. Sí, eso es auténtico a mí decirte que es un paisaje renovado que lo tengo más que grabado en mi corazón. No olvido tampoco las lunas inyectadas del Kilimanjaro, las épocas mías de Tanganica, por allá abajo. Tampoco Machu Picchu. Machu Picchu, cuando vivía en el Cusco, me impresionó mucho su paisaje. No olvido tampoco Rangiroa, la isla de Rangiroa, de aquella puesta de luna, sentado en los fósiles de una ballena. Hay paisajes maravillosos que te acompañan toda la vida. En Bariloche hay paisajes maravillosos. Sí, la cordillera también, pero ya la cordillera la recuerdo ni siquiera con nostalgia, con respeto, con miedo, claro. Y también con, no sé, con pasión, porque cuando yo llego a Chile, no sé si las lágrimas me mojan los ojos, porque estoy pensando en aquel tremendo drama, o porque realmente es la cordillera con sus reflejos los que me pincha la mirada. Señor Páez Vilaró, Uruguay le escucha, Argentina le escucha, España le escucha. ¿Qué le dice? Chao, querido. Chao, querido. Chao, querido mío. Un fuerte abrazo. Muchas gracias, maestro. Ha sido un honor conocerle y escucharle. Gracias a ti. Querida mamá, es muy difícil para mí escribir porque mi estado de ánimo no es muy bueno. Te quiero escribir principalmente porque te extraño como a nadie, porque me siento solo. Si no fuera por la barra, aunque te dé bronca, pues la palabra barra, viste. Por la barra entiendo a Roy, Harley, Diego Stormo y Gordo François y Coco Nicolí, que gracias a Dios estamos muy bien de salud. El hambre está apretando un poco y extraño las comidas que tú me mandabas a hacer los viernes. Lamentablemente hoy escuchamos por la radio Transitor que ayer habían abandonado la búsqueda. Las esperanzas aún son grandes de parte de los 28. La Celeste tiene su garra y si Dios quiere, nos vamos a pasar la cordillera por el culo. Y vamos a llegar. Si esto no ocurre y sucede lo peor, yo agradezco todo lo que fuiste conmigo y con las chicas
que dudo que exista en el mundo una madre como vos. En este momento estoy llorando por lo que te extraño a ti, a papá, a Búa, a las chicas, a Goy Beba. Me gustaría verte, aunque sea una vez más, como todos los viernes cuando estabas acostada en tu cuarto y yo sentado en el sillón floreado, fumando un cigarrillo y tomando un vaso de vino. Extraño todo, las peleas de las chicas, por la ropa. Espero, si Dios quiere, salir de acá para poderte ver. Me paso todo el rezando por ustedes, que son en este momento los que más están sufriendo. Rosario me ha servido de mucho, sobre todo en los momentos de tristeza. Mi cumpleaños quiero que lo pasen alegres, pensando en que si yo no estoy voy a estar junto a Dios, que va a ser lo justo para con nosotros. Disculpame, mamá, si las frases no me salieron bien, pero es debido a mi estado de ánimo. Un fuerte beso de Carlitos Miguel, que te quiere tanto. ¿Tú crees que Cristo hubiera bendecido esos alimentos? Bueno, a mí no me cabe la menor duda de que Cristo... No me cabe la menor duda de que nosotros actuamos como verdaderos cristianos, en el sentido de que nosotros tenemos una obligación que es vivir. En el sentido de que yo creo de que el cuerpo es pura materia, de que existe el alma o el espíritu, y que hay una separación inmediatamente después de la muerte y lo que queda es pura materia. Entonces no me cabe la menor duda, es decir, que no tengo ningún problema de culpa por lo que hice. ¿Todos eran creyentes? No todos eran creyentes. Algunos terminaron creyentes y otros terminamos inclusive menos creyentes. Yo durante mucho tiempo, inclusive ahora me estoy cuestionando el problema del poder superior, a pesar de que te lo estoy hablando con mucha claridad. Digo, es una cosa que lo tuve muy claro en su momento y luego no tanto, y ahora estoy en una lucha por ello. Pero yo no tengo la menor duda, es más, inclusive el Papa Pablo VI en aquel momento nos mandó un telegrama un poco como de felicitaciones o un poco de bendición. Digo, pero tampoco es una cuestión, digo, yo lo tomo por un lado religioso, pero no me cabe la menor duda de que un ateo hubiera actuado igual. Creo que nosotros estamos luchando por la vida y bueno, y es nuestro deber vivir. El instinto de supervivencia es superior a todo. Es que el instinto de supervivencia es superior a todo. Muchas veces me han dicho, oye, porque esto lo catalogan del milagro de los Andes o el milagro de Navidad, porque aparecimos en Navidad, o el milagro de la cordillera. Yo muchas veces digo lo que es el gran milagro de todo esto es el hombre. Cómo está hecho capaz de adaptarse a todas esas circunstancias. No se sabe hasta dónde puede llevar el hambre, ¿verdad? Es que yo es una de las cosas que ahora te lo voy a decir, pero es una de las cosas que sin duda yo agradezco, es a que nunca se nos terminó la comida. Digamos, es decir, que nunca me tuve que poner en el caso de qué hubiera pasado si se hubiera terminado. Digamos, si hubieran terminado los muertos. Si inclusive yo tenía previsto salir en una expedición, seguramente para no llegar a ese momento, de salir antes de que eso se terminara. ¿Hubo risas en ese momento? Hubo muchas risas. Digo, risas en todos los momentos, es así como en un velorio, es donde se cuentan los chistes más, porque es muy angustiante soportar la muerte, digo, es una cosa muy angustiante. Entonces, naturalmente que hubo risas. Digo, es una cosa que es normal en todo ser humano cuando la cosa es dramática, reírse. ¿Cuánto tiempo se llevaron ustedes alimentándose de la misma manera? Y durante 60 días, 2 meses. Muchas veces la gente habla de canibalismo, y el canibalismo en realidad es el que mata para comer, creo que es la definición exacta. Y yo cuando me preguntan del canibalismo, hablo del canibalismo en la civilización, hablo del canibalismo del reencuentro con la sociedad. Ahí encontramos el canibalismo, encontramos a la prensa ávida de morbo para poder vender, y donde encontramos a la gente que trata de matar al otro, entre comillas, para poder crecer, donde lo material es lo único que importa y por lo que lucha el hombre. Si te hubieras muerto no te hubiera importado que tuvieran... ¿Crees que te diga la verdad? Capaz que me hubiera molestado. Porque a veces pienso también y comprendo, digo, esos sentimientos que digo que si lo miro, creo que si te dijera que no me hubiera importado te estaría mintiendo. Y no me gusta mentir. Muchas veces yo me puse para valorar
el dolor de los padres de los que no volvieron. Muchas veces traté de ponerme en el lugar de ellos. Digo, supongamos de que a mi padre le hubiera pasado eso y de que se lo hubieran comido para poder vivir. Creo que me dolería. ¿Tenéis algún pacto de silencio? No tengo un pacto de silencio, tengo solamente una cuestión de respeto, de no nombrar a los de quienes dispusimos, de no nombrarlos porque no me gusta tampoco herir a los padres de los que murieron, porque en definitiva son los padres de mis amigos. Esto es una cosa que merece que yo la diga, porque fue uno de los hechos más importantes en cuanto a lo que es el valor de una persona. Parrado perdió su madre y perdió su hermana en la cordillera de los Andes. Murieron en la cordillera. Que por supuesto que a ellas dos las respetamos como para la alimentación. Hasta el final, digamos, Parrado sale a caminar y en ese momento Parrado me entrega, él había comprado 2 zapatillas para su sobrino en Mendoza y me entrega una de las zapatillas antes de irse en esa expedición y me dice: Carlitos, quiero que te quedes con esta zapatilla porque yo voy a venir a buscar el par. Y salió a caminar y volvió, retrocedió y me dijo: Carlitos, te voy a pedir un favor, si ustedes tienen que disponer de mi madre y de mi hermana para alimentarse, háganlo. Eso para mí es algo que a él lo consagra y lo define como una persona de un gran valor. En el sentido de que él podía no haber dicho nada y darlo por supuesto. Y sin embargo lo dijo. Y para mí eso lo define como un personaje para mí fuera de lo común, a quien yo le debo, le debo la vida, le debo todo, le debo la vida a todos los de los Andes, pero a él le debo, por lo menos le debo mi homenaje que le estoy haciendo hoy aquí. Porque ese sí es un ejemplo de valor, que yo no lo hubiera tenido. ¿Y lo llegasteis a hacer? No lo llegamos a hacer. ¿Por respeto a él? No, porque no tuvimos necesidad. A veces es necesaria una tragedia para que el hombre descubra su auténtica medida. Solo en las situaciones límite se pueden calcular el límite de nuestra resistencia y de nuestras posibilidades. Seguramente, también tú eres más fuerte y puedes mucho más de lo que crees. Solo necesitas el momento para demostrarlo. Ustedes se van al mar o a la montaña. Yo me voy al sur de los poetas, Andalucía, mi tierra, pero nos vamos a reencontrar en la próxima temporada. Uruguay, buenas noches, feliz Navidad y gracias. Gracias. Los rescatados que actualmente reciben atención médica en San Fernando y que próximamente serán trasladados a Santiago son Roberto Canesa Hurta, Fernando Parrado Lodelbay, Pedro Algorta, Álvaro Mañino, Daniel Fernández, José Luis Incierte, Carlos Páez Algorta, Eduardo Straucht Urioste. La peligrosa tarea de la Fuerza Aérea con los helicópteros de su servicio de rescate continuará mañana. Otros 8 sobrevivientes continuarán esta noche en plena cordillera, en algún punto cerca de la frontera entre Chile y Argentina. Este sensacional documento fílmico muestra las tareas de rescate de los últimos sobrevivientes del accidente de aviación.
La película muestra algunos defectos debido a que el suboficial Ramón Canales Cornejo, que accionaba la cámara desde uno de los helicópteros, no tenía ninguna experiencia en su manejo. Pero el cabo Canales compensó en todo caso su falta de adiestramiento con un innato olfato periodístico, ya que captó las escenas más impresionantes del avión uruguayo destruido en la montaña helada, casi justo en el límite con Argentina. Desde las 8:45 de hoy, 3 helicópteros del Servicio de Búsqueda y Salvamento de la Fuerza Aérea de Chile se encontraban operando en la zona de los Maitenes, sector cordillerano de la provincia de Colchagua. Su objetivo, rescatar a los 8 sobrevivientes que aún permanecían en el lugar. Con singular pericia y aprovechando las condiciones climáticas favorables, los pilotos realizaron el exitoso operativo de salvataje. Vistos desde el cielo, los Sitúate en plena cordillera de los Andes, rodeado de nieve por todas partes, a 20 grados bajo cero y a 3.000 metros de altitud. Esas eran las condiciones en las que se desarrolló esta historia heroica en muchos aspectos, donde la amistad jugó un papel fundamental. Helicópteros de la Fuerza Aérea, que desafiaron peligrosas turbulencias, lograron llegar hasta San Fernando con los 8 resucitados, entre los que se cuentan 2 sobrinos del presidente de Uruguay. Familiares de los sobrevivientes que alcanzaron a trasladarse rápidamente hasta San Fernando los estaban esperando a aquellos a quienes creían perdidos para siempre. Después, los primeros bocados de alimento en muchos días, los primeros exámenes médicos, las primeras palabras tranquilas. Ahora ya, con la distancia, ¿me podrías contar, es la media hora anterior a cuando se produjo el accidente, los 30 minutos anteriores al golpe? Sí, tengo el recuerdo cuando uno sufre un accidente de ese tipo, o sea, y quedando en el estado, yo tuve un golpe muy fuerte en la cabeza. Lo último que recuerdo realmente son dos cosas, 2 o 3 cosas. No recuerdo el despegue del avión en Mendoza, por ejemplo, lo trato de recordar y no lo puedo recordar. Sí recuerdo el haber cambiado de asiento con Panchito Aval, o sea, yo iba en la ventana y él iba al lado del pasillo. Eso lo recuerdo perfectamente porque me dijo, dale Nando, hace una hora que estás sentado en la ventana, yo también quiero mirar, cambiémonos, nos cambiamos. Y recuerdo un poco sí, que volábamos dentro de nubes, mirabas hacia afuera, esas nubes blancas, características de esa altura, entrando y saliendo de las nubes muy rápidamente, o sea, con un poquito de espacio en el medio, movimiento de turbulencia moderada a fuerte,
O sea, esa turbulencia que hoy en día casi no agarrase un avión porque vuelan muy alto. Y sí, segundos antes del accidente recuerdo. Restos del aparato uruguayo presentan una visión desoladora y terrible. Parece increíble que 16 personas pudieran vivir y convivir en tan inhóspito ambiente, y más increíble aún, la forma en que 2 de los muchachos pudieron escapar de esa verdadera prisión de hielo enclavada en el corazón de los Andes. Terminada la peligrosa faena del rescate, se da rienda suelta a la alegría de los resurrectos y comienza el regreso, primero a los Maitenes, luego a San Fernando y finalmente a la capital. En el frío se quedan 29 amigos, 29 familiares, hombres y mujeres, que cayeron en la dura batalla contra la violenta naturaleza nuestra. Entonces llegó ese momento en el cual ya no teníamos alimentos ni cosas por el estilo. Y nosotros pensamos, si Jesús, en la última cena, repartió su cuerpo y sangre a todos sus apóstoles, ahí estaba dando a entender que nosotros debíamos hacer lo mismo, tomar su cuerpo y sangre, que se debía encarnar. Y eso, que fue una comunión íntima entre todos nosotros, fue lo que nos ayudó a resistir. Y fue una entrega cada... Miren por la ventana, miren, y que la montaña estaba muy cerca, hacia la izquierda. O sea, una pared negra con trozos blancos que estaban, no puedo precisar muy bien, pero a 50, 20 o 30 metros de la punta del ala del avión. Y eso era muy extraño, ¿no? Y segundos después, y eso recuerdo perfectamente, fue el sonido del motor del avión buscando más potencia, o sea, levantando revoluciones, porque el piloto en ese momento ya se dio cuenta que estaba en una situación muy crítica, muy comprometida. Tal vez él desde la cabina veía cosas que nosotros no podíamos ver en ese momento. Y 5, 8, 10 o 3 segundos después de ese sonido, es muy difícil precisarlo y más a la distancia, el impacto contra la cima de la montaña, ¿no? Y en ese momento para mí todo se transformó en una oscuridad absoluta y total y sin percepción ninguna. O sea, yo en ese momento podía haber muerto, que para mí la muerte fue instantánea. ¿Pasaron imágenes por tu cabeza, Fernando? Nada. Nada, absolutamente nada. Sí. O sea, perdí el conocimiento inmediatamente. Fernando Parrado, otro de los 16 supervivientes de la catástrofe de los Andes, perdió en la montaña a su madre y a su hermana. Caminó en compañía de Canessa durante 10 días y 10 noches hasta que por fin, al otro lado de un arroyo, divisaron a un arriero. Tras 72 días perdidos en la nieve, estaban salvados. El piloto de los Andes